La ciencia es un producto humano, pero fundamentalmente es un fenómeno social, podemos decir, ¿no? No hay duda de eso. Y entonces es interesante ver cuándo es que se organiza la ciencia como tal, cómo surge el fenómeno científico, la institución científica, y después cómo va también modificándose en el tiempo, porque justamente si la ciencia y los científicos son producto de sus sociedades, entonces tenemos que hacer una inferencia de que la ciencia puede variar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, se hablaba durante mucho tiempo que los científicos tenían país, tenían una nacionalidad, la ciencia no la tenía, la ciencia es conocimiento universal, ¿no? Pero se ha avanzado mucho, o se ha cambiado mucho, porque no sabemos nunca si estamos realmente avanzando, si vamos para adelante, para atrás, cómo andamos, pero hoy en día se reconoce mucho más que hay un elemento de estar situado, el conocimiento está situado, porque siempre se produce en alguna parte, y ese hecho de producirse en alguna parte con un contexto que lo rodea, que es un contexto del paisaje, como es acá este paisaje absolutamente espectacular, abrumador de la estepa aquí al final de la Patagonia, y también es un entorno social que influye en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y ha influido continuamente. Hay un sociólogo muy clásico en Estados Unidos, Robert Merton, que escribió un libro pionero de la sociología de la ciencia, y fue un libro que fue su tesis de doctorado, donde él se refirió a la comunidad científica de la Inglaterra puritánica. Inglaterra, donde estaban en guerra civil, todo un desastre, el Long Parliament, todo, para la pacificación, quién gana, quién pierde, y todo el movimiento científico de esta sociedad puritánica. Es decir, se hablaba puritanismo y ciencia como entretejidas, haciéndose una a otra, ¿no? Al otro. Entonces, no era que la ciencia estaba por un lado y la sociedad por aquí. Entonces, ¿por qué surge esa forma de organizar la ciencia en Inglaterra en ese momento y no en otro, ¿no? Y vemos la ciencia en Francia, y después vemos la ciencia en Alemania, que en cada uno de esos contextos ha habido novedades, ha habido formas interesantes de hacer ciencia. Es decir, bueno, sí, pero producían lo mismo y dialogaban entre todos. Bueno, sí, producían lo mismo, pero ni tan iguales, ¿no? Y hubo disciplinas que crecieron más en un contexto nacional, otras en otro, y después, pues entonces eso si das todo un salto largo, dice, bueno, ¿y qué pasa en nuestros países que no tenían ciencia al principio, países sin tradición científica? Bueno, en un país como Argentina, yo puedo hacer el contraste con otro país latinoamericano que también es mi país, que es Venezuela. Argentina tenía más tradición que Venezuela, también de tradición institucional, tradición de crear las instituciones del Estado y de la sociedad. Hubo todo el proceso migratorio europeo, que en los años 70, 80 del siglo XIX viene a Argentina, y en toda esa multitud de gente que viene de Europa, que viene también huyendo o saliendo de situaciones más o menos traumáticas, que venían de distintos países, pero tú te consigues después situaciones como que Argentina tiene una de las sociedades de química más tempranas del mundo. Y yo, pero ¿de dónde sale esto? ¿Qué estaban haciendo los argentinos? Bueno, había un montón de extranjeros,
inmigrantes, que vinieron y hicieron eso, como organizaron las bibliotecas públicas, como hicieron tantísimas cosas, nuestros abuelos, bisabuelos, qué sé yo, que vinieron y que ayudaron a institucionalizar la actividad científica en Argentina, en Venezuela, en tantos países, ¿no? Pero que era la plantita en el invernadero que había que cuidar, ver cómo se arreglaba, porque el contexto, el entorno no acompañaba, era contexto que funcionaba de otra manera, no eran sociedades capitalistas tempranas o maduras como fueron las sociedades europeas donde se dio la revolución científica, pero bueno, ahí en esas dinámicas que se fueron constituyendo vas viendo que la sociedad claramente influye sobre el desarrollo científico que tienes, ¿no?